De vez en cuando vamos haciendo alguna actividad aquí en la Sociedad Asturiana de Nefrología y hoy vamos o hemos propuesto hacer un tema que está de mucho interés, como es el tema de la ecografía y el manejo del volumen en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los pacientes en diálisis, con unas herramientas muy actuales que nos van a permitir un cambio en el abordaje de nuestros pacientes. Hoy, para esta sesión, contamos con un panel de expertos que nos pueden ayudar y que nos pueden empezar a dar unas pinceladas que luego debemos de implementar cada uno en nuestros hospitales, porque de nada sirve una charla si luego no lo vamos a utilizar, ¿no? Para eso contamos con el gran Eduardo Vanegas, que yo creo que todos estamos muy interesados en el tema de la ecografía, pero él, junto con Jaime, yo creo que son las dos personas que más han trabajado en este tema y bueno, nos gustaba contar con ellos para este evento. Gracias, Emilio, por la presentación, a los invitados, Ichi y Gregorio por venir a Asturias y por compartir con nosotros este tema tan importante que forma parte de la práctica clínica del nefrólogo. No tengo ningún conflicto de interés, o tal vez sí uno, y es que soy un apasionado del ultrasonido, como todos bien saben. Este es mi índice, que desde ahora les digo también son las conclusiones. Tenemos que hacer una valoración multiparamétrica de la volemia y de la congestión, y tenemos que poner nombre y apellido a esa congestión, porque como les trataré de explicar, ninguna congestión es igual. Todas las congestiones pues tienen sus aspectos y por lo tanto los abordajes terapéuticos son distintos. Como saben, la volemia y la valoración del volumen pasa por una historia clínica, empieza en el paciente. Una buena historia clínica, una buena exploración física, ahora que aquí presentes hay residentes, es fundamental y es el pilar número 1 para la valoración de la volemia. Luego hablaré de dos aspectos pues, que los tenemos en la práctica clínica, biomarcadores, péptido natriurético CA125. No hablaré de otros biomarcadores, del CD146, la adrenomedulina, que están muy de moda, pero que todavía no los tenemos en la práctica clínica. Y por último, centrarnos en el aspecto en el uso del ultrasonido y sobre todo aquí en el ultrasonido en el punto de atención, el diagnóstico a pie de cama del paciente. ¿Y por qué este tema es tan importante? Pues porque la nefrología es sobre todo una especialidad hemodinámica, es el reto del nefrólogo es hacer que nuestro paciente se mantenga en un estado de euvolemia. Si revisamos, si revisamos ahora la hospitalización de nefrología, pues los pacientes o están hipervolémicos o están hipovolémicos. Casi ninguno actualmente hospitalizado en nuestros hospitales pues están en una situación de euvolemia, pues porque si no serían dados de alta. Conocemos los riesgos que existen de mortalidad y morbilidad en estos extremos, hemodiálisis, hipotensiones mantenidas, riesgo de trombosis del acceso venoso. Por eso es importante que sepamos conocer y realizar adecuadamente, con todas las herramientas, un adecuado diagnóstico de la congestión. Precisamente, cuando nos dedicamos al uso del ultrasonido, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Uno es que la congestión vascular no es sinónimo de hipervolemia y esto lo tenemos que tener en cuenta y los cardiólogos realmente lo hacen muy bien y lo definen muy bien. La congestión vascular es aumento de las presiones de llenado de cavidades intracardíacas que pueden conllevar a una hipervolemia o puede ser consecuencia de una hipervolemia. Y la sobrecarga de volumen es simplemente la expansión del volumen de líquido extracelular, que puede ser expansión solamente de líquido intravascular aislado, o sea, un estado de hipervolemia real, o puede también estar expandido el líquido intersticial. Por lo tanto, estos dos fenómenos, tanto la congestión como la sobrecarga de volumen, son complejos, tanto en cantidad como en distribución compartimental, y así lo definía el doctor Núñez Villota en el Congreso de la CEN. Poniéndonos en un escenario de insuficiencia cardíaca, pues sabemos que existen distintas fases de la congestión. Pues la valoración del volumen empieza por una historia clínica. ¿Qué pasa? Que la exploración física y los signos clínicos aparecen cuando ya el paciente ha ganado casi 3-4 kilos de líquido. Por lo tanto, el reto del nefrólogo realmente se encuentra en poder identificar esa congestión subclínica. Esa congestión donde el paciente todavía no muestra signos clásicos de edemas, no muestra crepitantes, no muestra disnea de esfuerzo. Por lo tanto, el reto del nefrólogo debería centrarnos en esta parte. Valorar la congestión intravascular aislada, pues para eso tenemos biomarcadores como el NT-proBNP o incluso cuestiones tan sencillas como pesar al paciente a diario.
o ver la valoración del hematocrito. Y luego, junto con las herramientas que tenemos actualmente del ultrasonido, también podemos valorar el tipo de congestión de estos pacientes. Bueno, Gregorio, ICHIM, un artículo que especialmente me siento muy contento, 9.000 visitas. Lo mismo que decía el doctor Emilio, pues hay 9.000 nefrólogos que piensan que la congestión y el ultrasonido son dos retos de la nefrología. Y esto es normal, pues, porque la ecografía es un instrumento que nos va a acompañar desde los inicios hasta los finales de esta formación. Gregorio, ¿qué más decir? Hoy, 19 de enero, en prepublicación, tenemos que estandarizar la formación de ultrasonido, hacerla de forma ordenada, no ir cada quien formándose pues, de forma autónoma, sino estandarizar y crear currículos y crear grupos de trabajo que permitan realizar un adecuado abordaje ultrasonográfico. Y es que esto, incluso la doctora Maite Rivera, en el Congreso de la CEN, dentro de las competencias básicas de la nefrología diagnóstica intervencionista, ya pone un 7º pilar. El nefrólogo debe saber realizar ecografía pulmonar y Vexus para valorar la sobrecarga de volumen. ¿Y por qué tan importante es esto? Pues porque tenemos que fenotipar la congestión, tenemos que reclasificar la congestión. Ambas sociedades, tanto la Sociedad Española de Nefrología como nuestros compañeros, la Sociedad Española de Cardiología, proponen fenotipar la congestión. Nosotros, pues, desde la Sociedad Española de Nefrología se propone, pues, clasificar a los pacientes según su perfil congestivo. Bueno, no afortunadamente, pero lo más frecuente es encontrar la congestión mixta. Pero todos hemos estado en el paciente del mal llamado mala distribución del volumen extracelular, donde predomina la congestión tisular y el abordaje diagnóstico y el abordaje sobre todo de tratamiento es distinto. Tenemos que emplear estrategias terapéuticas que están encaminadas a redistribuir ese flujo de líquido extracelular al volumen intravascular, mientras que la congestión intravascular en fases tempranas, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, pues solo vamos a tener pues, congestión netamente intravascular. Y para esto, pues el NT-proBNP, incluso la ecocardioscopia, desde luego el nefrólogo también se tiene que atrever a valorar el corazón de los pacientes. Y a través del score de Vexus pues podemos llegar a un diagnóstico. No importa cómo la fenotipemos, la única diferencia entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología es que los cardiólogos dividen la circulación menor pulmonar versus la circulación sistémica, pero al final es lo mismo. Lo importante es ponerle nombre y apellido a esa congestión para poder dar el mejor abordaje terapéutico. Empezando con los peptidonatriuréticos, pues todo el mundo sabe, ya es un marcador subrogado de congestión pulmonar. Sabemos la utilidad diagnóstica y el alto valor predictivo negativo que tiene el NT-proBNP para descartar insuficiencia cardíaca. Sabemos que el NT-proBNP pues, varía de acuerdo a la edad. Sabemos que existe una franja gris donde los valores de NT-proBNP pues, ni nos descartan ni nos confirman insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el mensaje aquí es valores extremos sí son útiles para valorar el NT-proBNP. Y bueno, la literatura pues, menciona que en la enfermedad renal, sobre todo, esa relación lineal de mortalidad entre NT-proBNP pues, va disminuyendo a medida disminuye pues, la tasa de filtrado glomerular, de tal forma que con filtrados debajo de 30, el NT-proBNP pues, tal vez no predice mortalidad. Esto es lo que la evidencia científica dice, pero seamos honestos, si tenemos un paciente en diálisis con 70.000 de NT-proBNP que ingresa en insuficiencia cardíaca y lo descongestionamos y al alta está con 10.000 de NT-proBNP versus mismo paciente que al alta se va con 60.000 de NT-proBNP, pues ¿qué paciente traerá peores resultados clínicos? Desde luego el segundo escenario. Luego la literatura menciona cuando consideramos una adecuada estrategia descongestiva, pues cuando el NT-proBNP disminuye más del 30%. Sin embargo, esto todavía no está confirmado. No está confirmado de que guiar la terapéutica solo basándonos en los valores de NT-proBNP sea mejor que la convencional. En cuanto al CA125, un poco lo mismo. Son
es un glucopéptido que se sintetiza sobre todo por las células serosas en estímulo a una respuesta inflamatoria. Lo mismo, relación lineal entre CA125 y mortalidad, relación lineal entre CA125 y tasa de readmisiones y de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y sí, para nosotros los nefrólogos, pues la evidencia, al contrario del NT-proBNP, sí sugiere que se mantiene esa relación lineal a pesar de disminuir la tasa de filtrado glomerular. El grupo del doctor Núñez, pues también menciona que podría existir una relación lineal entre el CA125 y congestión del flujo venoso renal. Bueno, esto está por verse y comprobarse. Por último, el POCUS. POCUS es ultrasonido en el punto de atención. Tenemos que ser capaces de hacer una valoración pues, trifásica, hacer ecografía pulmonar, hacer ecocardioscopia y valorar el score de congestión a través del VEXUS. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, porque la ecografía pulmonar permite identificar aumento de presiones de llenado izquierdo, no así una radiografía de tórax. Hay una relación lineal entre el aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la presencia de líneas B. Mensaje, líneas B no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Todo esto en un cuadro, en un contexto clínico adecuado. Las líneas B lo único que nos dicen es que hay acumulación de edema en los septos interlobares. Y por lo tanto, recordar, los que hacemos ecografía pulmonar, que estas líneas B son artefactos. Por lo tanto, hay que revisar el software de cada ecógrafo que tenemos disponible, porque muchas veces el software corrige estos artefactos, porque es realmente lo que no queremos ver. Por lo tanto, hay que hacer una buena adecuación en el ecógrafo que tenemos para poder observar estos hallazgos. Pues es así que tenemos un paciente con líneas A, que simplemente son reverberaciones de la línea pleural, luego líneas B, que aparecen a partir de la línea pleural, y por último, derrame pleural, con el signo clásico de aleta de delfín o de ballena. Por lo tanto, la ecografía pulmonar no solamente identifica congestión intravascular, aumento de presiones de llenado, también identifica congestión tisular. No puedo terminar esta charla sin darles un poco pues, el estudio LUZ, un poco de los resultados de este estudio, que es el ensayo clínico en pacientes en hemodiálisis pues, más grande que existe en la actualidad, del grupo de Carmín Socali. Pues, ¿qué hacían esto o qué intentaron identificar? Pues bueno, se aleatorizaron 367 pacientes en hemodiálisis, 183 pacientes en el brazo activo, 180 pacientes en el brazo control. Y lo que intentaron averiguar era si guiar la ultrafiltración basándonos en la ecografía pulmonar era mejor que guiar la ultrafiltración pues, con las terapias convencionales que tenemos, con los diagnósticos convencionales que tenemos, peso, BCM, exploración física. Realmente el estudio fue negativo para el endpoint primario, porque era realmente un endpoint muy potente, que era un compuesto de muerte, primera aparición de infarto agudo de miocardio o primera aparición de insuficiencia cardíaca congestiva, pero deja un buen sabor en los análisis post-hoc. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que los pacientes que guiábamos la ultrafiltración con ecografía pulmonar tenían menos episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca y por lo tanto menos ingresos. Y también tenían menos eventos cardiovasculares. E incluso los pacientes a quienes se les guiaba la ultrafiltración basándonos en la presencia o ausencia de líneas B, presentaban menos hipotensión versus el brazo control. ¿Y cuántos campos hay que analizar? No importa. No importa si son 28 campos, si son 16 campos, 8 campos. Realmente el mismo grupo de Socali te dice que pues, hay una relación lineal entre 28 campos, 8 campos. Lo importante aquí, el mensaje es, tenemos que realizar ecografía, independientemente de los campos que analicemos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque otra inquietud del estudio LUST es que realmente existe un grado de congestión residual pulmonar que no estamos observando, porque el paciente está asintomático. Y en este estudio de cohorte ya se había demostrado en el 2015
el grupo de Coiro, un estudio pequeño de 60 pacientes a quienes al momento del alta por un cuadro de insuficiencia cardíaca, no importa la causa que tenía, le hicieron ecografía pulmonar antes del alta porque pues estaban asintomáticos y se creían que estaban estables. Bueno, pues los resultados son sorprendentes. Realmente el 30%, 18 pacientes presentaban más de 30 líneas B en la ecografía pulmonar, por lo tanto presentaban un patrón de congestión severa al momento de ser dado de alta. Pues de estos 18 pacientes, realmente 13 pacientes reingresaron, el 72%, y 11% murieron, 7 pacientes murieron. Por lo tanto, aquí el mensaje es, la congestión residual pulmonar es asintomática, la congestión residual pulmonar la podemos diagnosticar mediante POCUS, mediante ecografía pulmonar, y que posiblemente al momento del alta tendríamos que estratificar ese paciente para saber el riesgo que tiene de reingreso por insuficiencia cardíaca con los gastos que esto implica. Nuevamente, pues las gráficas de mortalidad a favor de mayor congestión. Y es que esto se repite en la literatura. En este estudio multicéntrico de 392 pacientes en hemodiálisis, en 11 unidades de hemodiálisis, unidades de crónicos, pues, ¿qué observaron? Que 45% presentaban congestión moderada severa, dializándose de forma crónica, no eran pacientes agudos, y 14% congestión muy severa. Pero es que eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que 71% de estos pacientes están asintomáticos en nuestras unidades de diálisis crónico. Desde luego, mayor en líneas B, aumento de mortalidad, aumento de riesgo cardiovascular. Y no tenemos que olvidar, por último, la congestión venosa. ¿Quiénes de nosotros, cuando hacemos valoración de la volemia, implementamos la ecografía? Es importante realizarla. Es importante porque si no nos quedamos cortos en el diagnóstico. La congestión venosa produce deterioro de la función renal y así ya lo demostraba el grupo de Mullens en el 2009, donde pacientes que tenían un gasto cardíaco normal, más de 2,6 litros minuto por superficie corporal, presentaban mayor riesgo de fracaso renal agudo, pero es porque estos pacientes tenían una presión venosa mucho más alta, calculada por una presión venosa central, incluso, ojo, mayor de 24. Segundo mensaje, la presión venosa central es un método invasivo que ya no se utiliza ni para guiar la fluidoterapia, eso ya está incluso en las guías de anestesia, en las guías de unidad de cuidados intensivos. Lo que pasa es que, claro, cifras muy extremas, pues desde luego son importantes. Esta relación no se perdía no había relación entre desarrollo de fracaso renal agudo y aumento de las presiones intracapilar pulmonar, ni en relación con la presión arterial sistólica. Por lo tanto, se concluye que la presión venosa central, la congestión venosa, es mucho más sensible que el gasto cardíaco para predecir deterioro de la función renal, y así es como surge el VEXUS, una ventana al corazón derecho, esa parte del corazón que muchas veces la tenemos olvidada. ¿VEXUS en qué consiste? En medir 4 venas, valorar 4 venas y 3 flujos espectrales. Vena cava inferior, luego flujo espectral, venas suprahepáticas, flujo espectral, vena porta y por último flujo espectral de la vena renal interlobar. Y como estamos en POCUS y la filosofía del ultrasonido a pie de cama es hacernos una pregunta clínica que podamos resolver en ese momento. Son preguntas dicotómicas. ¿Paciente está congestivo? Sí, no. ¿Paciente necesita diuréticos? Sí, no. Pues esto nos permite el VEXUS. Quedémonos con estas últimas imágenes. Estas últimas imágenes, si las observamos, son las imágenes del mayor patrón congestivo que puede existir en el organismo. Una vena porta pulsátil, una vena renal monofásica que se pierde la continuidad y una onda S sistólica en la vena suprahepática cuando deberían de estar debajo de la línea basal. ¿De dónde surge el estudio VEXUS? Pues es un estudio pequeño, unicéntrico, en una población muy concreta de pacientes sin enfermedad renal crónica, con función renal normal, que se sometieron a cirugía cardíaca electiva. Luego se hicieron varios patrones de congestión y vieron pues, cuál era la probabilidad de desarrollo de fracaso renal agudo posoperatorio. El estudio es pequeño, pero realmente los mensajes son claros. Tenía el VEXUS como score, tenía una razón de verosimilitud muy elevada. Por lo tanto,
Si observamos patrones congestivos, no lo creemos. El paciente realmente tiene congestión grave. Otro mensaje que nos deja el Vexus, pues que incluso combinar estos flujos espectrales de las venas suprahepáticas, porta y vena renal son mucho más específicos que la misma medición invasiva de la presión venosa central en predecir pues, aumento de presiones en el corazón derecho. ¿Y de dónde surge este estudio? Pues es que realmente, incluso si ponemos en cada uno de los flujos espectrales, nos centramos en la vena renal, pues desde luego, pacientes que tienen patrones monofásicos donde se pierde esta relación lineal, se vuelve solamente monofásico, o sea, dicho de otra manera, el drenaje de la vena renal solamente se realiza en diástole, pues predice mayor porcentaje y mayor riesgo de fracaso renal agudo. Es cierto, el Vexus es un estudio pequeño, es un estudio que salió en el 2020 y que posiblemente no pueda ser extrapolable porque está realizado en una población concreta, pero ya hay casos de Vexus en otros escenarios clínicos. Y aquí les traigo algunos ejemplos. Estas son imágenes por el doctor Eduardo Argaiz que fueron presentadas en el Congreso de la CEN por el doctor Marco Vaca. Este es un paciente a quien se le realizó una fístula humerocefálica y que posteriormente desarrolló insuficiencia cardíaca. Pues el nefrólogo realiza una ecocardioscopia, ve que hay insuficiencia tricuspidia, ve que hay una onda S reversa en la vena suprahepática, ve que la vena porta está pulsátil y ¿qué es lo que hace? Pues bueno, liga temporalmente la fístula, 2 minutos después repite el Vexus y ve cómo la vena porta pasa de una pulsatilidad al 100% a prácticamente una pulsatilidad menor del 30%. Por lo tanto, este paciente fue propuesto para ligadura definitiva de la fístula y vean los patrones, cómo mejoraron. Pues es uno de los escenarios clínicos donde los podemos utilizar. Bueno, esto es uno de los escenarios clínicos también para los médicos interconsultores. Síndrome hepatorrenal. Cristina, ¿te acuerdas de este caso, no? Un caso de los más extremos. Aquí no hace falta ni hacer flujo espectral. Como ven, el Doppler color pasa de rojo a azul en la vena suprahepática. Aquí lo único que nos está diciendo pues que el flujo está pasando en sístole por la insuficiencia tricuspidia, aurícula derecha, y está refluyendo a la vena suprahepática. Pero bueno, si hay dudas, pues aquí está. Flujo espectral, onda S reversa. Este paciente se nos interconsultó al 9º día de estar ingresado en digestivo, un fracaso renal agudo sobre una cirrosis, hizo un síndrome hepatorrenal y estas imágenes son tomadas después de haber ultrafiltrado 10 litros para que nos demos cuenta pues, que la congestión pues, tiene una distribución muy amplia. ¿Y qué propone la Sociedad Americana de Nefrología? Pues paciente con fracaso renal agudo y cirrosis, tenemos que hacer POCUS, tenemos que valorar la congestión. Este paciente, desde luego, nosotros con Cristina seguimos, o mejor dicho, Cristina siguió el algoritmo diagnóstico publicado en noviembre del 2022. Vexus en el trasplante renal, María Luisa. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros que este patrón es normal en el post-trasplante? Pues velocidad pico sistólicas normales, un índice de resistencia de 0,82, pero veamos esta vena renal que nunca se nos informan. Esto no es normal, lo normal es esto, que este flujo sea continuo. Pues este paciente había recibido un balance positivo de 5,6 litros, que ajustado al peso eran 68 mililitros por kilo en las primeras 24 horas. No hay nada de Vexus en el trasplante renal, pero podemos trabajar en ello. Por último, vena porta. Pues esto es una vena porta normal. Empieza a pulsar cuando hay congestión moderada, más del 30%, e incluso ya cuando sobrepasa la línea de base es una congestión con una pulsatilidad mayor del 100%. Y por último, termino esta diapositiva dándoles pues, un pequeño repaso de que existen otros dispositivos para valoración de la alveolemia, y este es el CardioMENS, este es un dispositivo invasivo que también nos permite hacer telemedicina, un dispositivo que mide la arteria pulmonar, mide los niveles, las mediciones de presiones de la arteria pulmonar. Está aprobada por la FDA y por la EMA, y bueno, en España en el 2021 pues realmente se publica la poca experiencia que existe con estos dispositivos. Fueron en 11 pacientes donde se les colocó el dispositivo
y la valoración de la volemia a medida que aumentaba las presiones de la arteria pulmonar, por lo tanto aumento de las presiones de llenado, pues a esos pacientes se les llamaba y se les readecuaba o se les reajustaba la dosis de diurético de forma telemática. Y por último, el último caso, que no me olvido, de la diálisis peritoneal sobre todo, pues con el CardioMEMS. Este es un caso que se publicó en el 2020, es una paciente de 65 años en insuficiencia cardíaca con clase funcional NIHA3, a quien se le colocó el CardioMEMS en este momento. Luego, a finales, en septiembre del 2018, a partir de la flecha roja, entra en programa de hemodiálisis intermitente. Como podemos ver, el aumento de las presiones de la arteria pulmonar fueron elevadas hasta que la paciente no toleraba muy bien las sesiones de diálisis, aunque tenía una dosis adecuada de ella, no las toleraba muy bien y fue cambiada a diálisis peritoneal. Pues podemos observar cómo disminuye la presión de la arteria pulmonar una vez cambiada de diálisis. Con esto no quiero decir, ni quiero entrar en debate de si la diálisis peritoneal es mejor que la hemodiálisis. Lo que quiero transmitir es que posiblemente hay pacientes que están mejor adecuados en una técnica que otra. Lo que comentaban los autores de este paciente es que posiblemente esta paciente tenía un ventrículo izquierdo muy pequeño, poco distensible y por lo tanto cambios pequeños intravasculares al momento de hacer una ultrafiltración en 4 horas pues no los toleraba por hipotensión y se eliminaba la ultrafiltración y persistía con una congestión residual. Desconozco, Ichi, si a esta paciente realizamos perfiles de ultrafiltración, que también es otro tema a abordar en las unidades de crónico. Y por último termino con realmente 5 mensajes para llevar a casa. 1. El fenómeno congestivo es complejo, no podemos ubicar toda la congestión en un mismo cajón desastre. Tenemos que ponerle nombre y apellido porque así el tratamiento será distinto. El volumen, si lo vamos a abordar, y nosotros como nefrólogos, pues lo tenemos que hacer desde un punto de vista multiparamétrico. Pues lo dicho, es necesario fenotipar la congestión, recordar que hay pacientes que no tienen síntomas, pero que tienen congestión subclínica y posiblemente graves. Y por último, pues más que una conclusión, un anhelo para la nefrología asturiana, yo un defensor mismo del uso del ultrasonido a pie de cama, pues empezar a estandarizar y a formarnos en ultrasonido a pie de cama, pero de forma ordenada, no cada quien por su cuenta, sino crear grupos para que todos nosotros aprendamos de manera homogénea. Y este es mi deseo para la nefrología asturiana, que en 5 años todos los nefrólogos podamos utilizar el ultrasonido y podamos identificar y valorar mejor la congestión. Gracias.